Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer un video esta vez sobre la autopsia del contubernio neoliberal marxista. Quiero señalar que la investigación que he hecho, como es habitual en mí, es bastante extensa y por lo tanto este no es un video entretenido, se los digo de la partida, es un video informativo que tiene muchas cifras y muchos datos. Pero mi obligación es atenerme a los hechos y por lo tanto yo tengo que darle prioridad a la verdad. Si quiero hacer un video honesto, tengo que respetar la verdad que está en los hechos. Junto con ello, quiero aclarar algunas cosas. Cuando se habla de las personas que dicen que ellos quieren proyectar el legado del general Pinochet, les quiero decir que el legado y la herencia se transmiten después del fallecimiento de la persona o después del fin del gobierno de esa persona. Eso se llama el legado o la herencia, lo que ocurre después de que se produce el cese o de la vida de la persona o del gobierno de la persona que estamos hablando. Lo que ocurrió antes no es el legado, es la obra. Entonces, el legado de Pinochet es justamente el contubernio neoliberal marxista, del momento que él entregó la banda presidencial el día 11 de marzo de 1990 y lo que ha ocurrido durante estos 30 años es, primero, la derecha neoliberal que él legó, constituida por la UDI, Renovación Nacional, y las fuerzas de izquierda que se juntaron y formaron la Concertación y después la Nueva Mayoría, y luego las leyes políticas y la Constitución fueron dictadas por Pinochet y las leyes económicas y el modelo económico también. Entonces, usted tiene dos posibilidades. O usted acepta todo lo que ha ocurrido en Chile durante estos 30 años, o usted lo rechaza. Usted no puede, digamos, vacilar en esto. Si usted se declara que es partidario del legado, entonces asuma todo el paquete completo que voy a denunciar ahora. En mi caso, yo he sido opositor a esto durante todos estos años. Comenzamos. Primer punto, la salud pública. El año 2018, estimadas amigas y amigas, no tengo estadísticas posteriores, murieron 9.724 pacientes que estaban en lista de espera en en los hospitales sin ser atendidos. Después, las pensiones. El año 80, cuando se dictó el decreto ley 3500, siendo ministro del Trabajo José Piñera, él pronosticó que este modelo iba a consistir en un modelo muy superior al anterior, porque iba a entregar pensiones para las personas que cotizaran durante toda su vida laboral de 70% de sus últimas remuneraciones. Y en la práctica fue totalmente diverso. Sucede que las personas que han cotizado durante toda su vida laboral obtienen solamente un 30%. Así que aquí vamos sumando, digamos, hechos. Tercero, la desindustrialización del país. El modelo neoliberal primero redujo los aranceles a un 10% de forma brutal. Y finalmente lo redujo a cero. Y después vinieron estos tratados de libre comercio, que son el cero absoluto. Entonces se produjo el fin de la industrialización chilena, que iba avanzando, como le digo, de la industria pesada a la industria liviana y especialmente a la industria automotriz, que es la más importante de todas las industrias. Y la sentencia de muerte que le dieron a la industrialización, los epílogos de estos señores, dijeron que Chile no podía ni podría ser nunca un país industrial. Es algo insólito. ¿Cómo usted va a decir que los chilenos que vivan en nuestro país en 100 años más van a estar también incapacitados para crear industrias? Entonces, en base a esto se produjo el exterminio de la industria nacional y el país quedó convertido en un país que exporta solamente materias primas. Vale decir, lo que da la tierra y lo que da el mar. Pero fundamentalmente el cobre, que era de lo mismo que vivía el país en la época de Allende. Entonces,
entendamos que las cosas no son como las pintan, sino que son realmente, digamos, distintas. Y la pérdida de la industrialización es lo que impide que un país llegue a ser un país desarrollado. No existe ningún país desarrollado basado solamente en el comercio. Vamos ahora al mini salario mínimo. Fíjese que cuando países más desarrollados que Chile, como Estados Unidos, o Nueva Zelanda, Holanda o Polonia, alcanzaron el PIB per cápita que tiene Chile hoy, el salario mínimo de ellos era mucho más alto que el salario mínimo de Chile hoy. Por ejemplo, el de Estados Unidos era 3,1 veces mayor que el salario mínimo de Chile. En el caso de Holanda era 3,6 veces mayor. Y en el caso de Nueva Zelanda, 90% mayor que el salario mínimo chileno, el que tenían ellos cuando alcanzaron los $27.000 que tiene Chile de ingreso per cápita. Y en el caso de Portugal, 20% mayor, y en el caso de Polonia, 40% mayor. Por eso que Chile se caracteriza a nivel internacional por tener lo que se llama un mini salario mínimo, porque el PIB per cápita es actualmente de $27.000 aproximadamente, y si usted lo divide por los 18 millones de habitantes, eso calculando un dólar a 700 pesos, ahora está a 823, ese es el cálculo que hice. Implica que cada persona de los 18 millones, incluidos los bebés, debería recibir al mes 1.575.000 pesos. Pero sucede que el salario mínimo es de 320.000 pesos y lo percibe 1 millón de trabajadores. Y eso corresponde al 19.1 del PIB per cápita, del 1.575.000. Y esto a nivel internacional es llamado mini salario mínimo, que es el adjetivo para todos los salarios mínimos que son inferiores al 30% del PIB per cápita del país. Después tenemos los mini salarios. El 50% de los trabajadores, después de 50 años del modelo neoliberal, 50 años, gana menos de 400.000 pesos, influido fundamentalmente por el hecho que no hay industrialización y la mayor parte de las personas son empleados de comercio, de malls, de centros comerciales, de las tiendas por departamento como Falabella, Almacenes París, de supermercados, etcétera. Y esas personas nunca le van a subir el sueldo porque son reemplazables por cualquier otro individuo. Incluso llegan inmigrantes ofreciéndose por menos. Entonces, esto explica gran parte del estrés que sufre la población chilena y de los trastornos que se traducen en que el 60% de las licencias médicas en Chile son por enfermedades mentales, depresión, estrés, etcétera. Después vino el cuento de la clase media, en que en Chile ya no habría pobres, sino que sería un país entero de clase media, en circunstancias, un momentito, que estoy arreglando acá, ya. En circunstancias, estimadas amigas, que el Ministerio de Desarrollo Social estableció, para efectos estadísticos, que una familia compuesta por 4 personas que gana en conjunto 450.000 pesos al mes, significa que dejó de ser pobre y pasó a ser de clase media, textual. Entonces, de acuerdo a las estadísticas del gobierno, con esta fórmula, entre comillas, sacaron estadísticamente a millones de chilenos de la pobreza y los colocaron en la clase media. Así es muy fácil, ¿no es cierto?, derrotar la pobreza haciendo un juego estadístico, porque usted comprenderá que las personas, 4 personas que viven con 450.000 no tienen ni siquiera para pagar un arriendo, ni menos para postular un crédito, y su alimentación es absolutamente de carbohidratos. Entonces, aquí estamos viendo, digamos, el trasfondo de este tema del hipercrecimiento. Quiero precisar que el crecimiento grande que tuvo Chile fue durante la República Conservadora forjada por don Diego Portales. En esos 30 años, Chile creció un 10% anual, cosa que nunca más se consiguió. Y el modelo neoliberal, el único pic que tuvo, porque el gobierno militar fue un desastre, creció solamente un 2,9% Chile durante los 17 años,
en circunstancia que el aumento de la población era de 2,5 anual. O sea, Chile creció solamente un 0,4. Entonces, en el tema de lo que creció como gran cosa fue un 6% entre el año 90 y 97. Eso fue todo. Los 4 años de Elwin y los primeros 3 de Frei Ruiz-Tagle. Así que tampoco, digamos, es un crecimiento como el que han tenido todos los países que pasaron después a ser países desarrollados. Sigamos. El tema del Código del Trabajo. Este código vigente, en gran medida, fue dictado el año 1979, cuando era ministro del Trabajo José Piñera. Y este eliminó la negociación colectiva por rama o por área de actividad y lo centralizó en la empresa. Pero como además permitió contratar rompedores de huelga, o sea, trabajadores reemplazantes de los huelguistas, entonces los trabajadores perdieron la principal arma o instrumento que tienen para obtener mejores salarios, pues. Y esta es otra de las explicaciones de por qué los salarios después de 50 años del modelo son tan excesivamente bajos. El reajuste del salario mínimo. Cada año se lleva una discusión bizantina en el Congreso con motivo de la dictación de la ley de reajuste del salario mínimo, siendo finalmente incrementado en forma residual. Y después de 50 años del modelo neoliberal en Chile, el salario mínimo es 83 veces menor que el ingreso mensual que percibe un parlamentario por concepto de dieta y asignaciones. Entonces, como usted ve, aquí no hay elementos que indiquen de que haya un progreso de la clase trabajadora. Al contrario, se mantienen cada vez peor, ni siquiera igual. Después vino el tema de que cuando comenzó este tema de la tendencia decreciente del PIB, de los salarios del PIB, porque el PIB, el Producto Interno Bruto Nacional, se forma básicamente por la participación que tienen en él los salarios por un lado y el capital por el otro. Entonces, fíjese lo que pasó. Por ejemplo, el año 99, año de Frei Ruiz-Tagle, el total de las remuneraciones del país correspondían en la composición del PIB a un 41,5%. Y cuando Lagos abandonó la moneda el año 2006, la participación de las remuneraciones en el PIB había caído a un 34,8%. Tendencia decreciente que ha continuado hasta hoy. Agreguemos el seguro de cesantía. Por lo menos yo es el único país de Occidente que conozco que no tiene un seguro de cesantía con cargo estatal. Porque ese seguro de cesantía en que le generan un ahorro obligatorio al trabajador y después le devuelven sus mismos pesos, ese no es seguro de cesantía, es un ahorro del propio trabajador. Las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias no son pagadas en Chile. Hace 50 años que le roban las horas extraordinarias a los trabajadores en forma impune y la Dirección del Trabajo no hace nada. Está luego el tema de la subcontratación. Hay un número importantísimo, incluso diría yo mayoritario, de empleados particulares y de empleados públicos que trabajan subcontratados durante toda su vida laboral, lo que implica que perciben un sueldo menor que sus colegas que están contratados. Y esto genera una precariedad laboral permanente que también incide en las minúsculas jubilaciones que finalmente reciben al jubilar. En los últimos años, más del 80% de los empleos asalariados en el país corresponden a trabajos tercerizados o subcontratados, cuyos trabajadores ganan en promedio 50% menos que los trabajadores que están contratados por la empresa para la cual ellos trabajan, pero trabajan no con un contrato con una empresa, sino con una empresa contratista. Vamos ahora a la encuesta de cesantía. Fíjese que en los últimos 4 años ingresaron 3 millones de inmigrantes a Chile y sin embargo la encuesta de cesantía no reflejó esto de ninguna manera. Es algo insólito. En un país que la masa trabajadora, no tengo la cifra exacta,
pero supongamos que de los 18 millones 10 sean de la masa trabajadora, 3 millones equivale a un 30%. O sea, la cesantía debería haber abarcado a lo menos el 30% de la masa laboral. La tasa de cesantía debería... Y sin embargo esto no lo refleja la estadística y la encuesta que hace el INE o la Universidad de Chile. Entonces da para pensar, ¿no es cierto? Sigamos. Después se vino con el tema del Estado subsidiario de la Constitución del 80, en que se puso fin al Estado empresario, que era el que había industrializado el país con sus propios recursos, creando la industria pesada, como lo he explicado en otros videos, y fue reemplazado por el Estado subsidiario. Si la Constitución de 1925, bajo cuyo imperio se industrializó Chile, hubiera establecido el Estado subsidiario, el Estado no habría podido crear las industrias pesadas, pues, la del petróleo, la de la electricidad y la del acero. Y como tampoco los privados se interesaron en hacerlo, entonces Chile hasta el día de hoy no tendría industria pesada, pues. Esa sería la conclusión de la vigencia del Estado subsidiario. Luego vino la municipalización de la salud y de la educación. El año 81 le entregaron la administración de los consultorios a las municipalidades, lo que incrementó la inequidad en salud en Chile entre unos pocos municipios que tienen más recursos, como son por ejemplo los del sector oriente de Santiago, en desmedro de los municipios que son más pobres, que son la mayoría, pues. Y el año 86 se traspasó la administración de los establecimientos educacionales a los municipios, lo que implicó que la matrícula de estudiantes en la educación pública descendiera de 78% en 1986 a 38% el año 2014, en circunstancia que el promedio internacional de alumnos en la educación pública es un 82%. Con el agravante de que estos nuevos establecimientos, estos establecimientos municipalizados que se llaman, tienen los alumnos los puntajes más bajos, tanto en la prueba CIMSE como en la prueba PSU. O sea, este es un fracaso total de lo que se hizo cuando se municipalizó los establecimientos que pertenecían al Ministerio de Educación. Así se puso término también al Estado docente en Chile. Después, hasta el año 1982 existía la Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO, que fiscalizaba el comercio y la industria. Eso fue reemplazado por Pinochet por el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, que no tiene ninguna facultad fiscalizadora, no fiscaliza a nadie. Y resulta que desde ese momento nunca más fue inspeccionado los comercios ni la industria. Quedaron al libre albedrío. Y el CERNAC ni siquiera puede obligar al comerciante a responder un reclamo presentado por un consumidor ante este servicio. En un momento se puso de moda el Cernageomin, cuando esos 33 mineros quedaron sepultados bajo tierra en una mina de la tercera región, por la absoluta falta de seguridad laboral. Y resulta que esto después quedó en el olvido, pues, y nada cambió respecto de que ese organismo no tenía personal para fiscalizar las minas. Lo mismo pasa con la Subsecretaría de Pesca, que jamás ha informado a la opinión pública cuál es la dosis de antibióticos que las salmoneras le dan a los salmones que ellos crían a fin de neutralizar la ingesta de detritus o excrementos que hacen estos salmones. Continuemos. La libertad de comercio. Fíjese que la carne de vacuno de origen brasileño está prohibida en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China, en Japón, en Rusia, debido a las peligrosas hormonas que contiene, no así en Chile, que se vende libremente dañando la salud de la población, con efectos que son imposibles de predecir. El TAG. Este aparatito, producto de las concesiones de las autopistas urbanas, cuando se inició el proceso, las autopistas le entregaron el TAG a los conductores y no les cobraron un peso. Sin embargo, si el aparato falla o alguien ahora necesita un TAG,
resulta que está obligado a pagar un arriendo por el resto de su vida sin ninguna contraprestación. Y tampoco le está permitido comprárselo a estas empresas. O sea, le crearon una fuente adicional de enriquecimiento a estas empresas de la manera más descarada que puede existir, aparte de lo que cobran del peaje. Las colusiones ha sido el pan de todos los días, o de todos los años, mejor dicho, en estos 30 años. Han sido declaradas por el Tribunal de la Libre Competencia, colusión entre grandes empresas, como entre las 3 cadenas de farmacias, las de refrigeradores, las de fabricantes de papel tisué, de navieras, de productoras de pollo, de supermercados, ahora se habla del gas. Esto no cesa. Esto es, digamos, ya algo que está naturalizado en el país. Y resulta que después que se dicta la sentencia por el Tribunal de la Libre Competencia de que sí existe una colusión, los precios que estaban afectos a la colusión no bajan, como pasó por ejemplo con los remedios que pertenecían a la colusión en las farmacias. Y en el caso de las farmacias, el tribunal ordenó que los autores de este tremendo crimen económico y social debían asistir a clases de ética, y después la pena fue revocada por el 4º Tribunal Oral Penal. Como ustedes comprenderán, es un país maravilloso y un modelo maravilloso. El único caso en que se aplicó esta pena de las clases de ética fue contra los dueños del grupo Penta, fíjense, por haberse comprado a todos los políticos, no a todos los políticos, han financiado, sí, porque también le daba plata a los otros. Bueno, la cosa concreta es que en definitiva aquí nadie paga. La concentración de mercados en Chile es total. Hay 3 cadenas de farmacia, hay no sé si 4 de celulares, hay 2 cadenas de supermercados, hay 2 grandes tiendas por departamentos, y por lo tanto no opera la ley de la oferta y la demanda, porque en cada sector de la economía imperan monopolios. Después está el tema de las donaciones a los políticos. De las 40 empresas que conforman el IPSA, el índice de precios selectivos de las acciones, la mitad están registradas como donantes de los políticos, lo que explica por qué existe o ha existido durante estos 30 años una colusión política empresarial en contra de la ciudadanía. Con el agregado que las empresas que más donan a los políticos, de todas las tendencias, son las empresas que fueron privatizadas y entregadas por Pinochet a sus parientes y a sus amigos. Cobros de estacionamiento. Fíjese que cuando los malls, centros comerciales, supermercados y negocios y otras tiendas como Sodimac comenzaron a cobrar por los estacionamientos, fue enviado un proyecto de ley al Congreso para que legislara sobre su gratuidad y salió del Congreso legalizando estos cobros. Usted entenderá por qué los parlamentarios votaron de ese modo, ¿verdad? Los colegios profesionales. Fíjese que dejaron de existir el año 80 con la constitución de ese año, y eso ha continuado hasta hoy, que se llaman asociaciones gremiales voluntarias, y desde ese momento no hubo ningún control ético sobre las profesionales. Así que usted está obligado, si usted es estafado por un abogado o por un médico, a iniciar un juicio de 10 años. Porque usted no puede pedir, por ejemplo, que el colegio de abogados tome carta en el asunto, excepto que el señor voluntariamente esté inscrito en el colegio y pague las cuotas, y etcétera, etcétera. Por supuesto que eso es solamente de papel. Vamos ahora a los robos en el ejército, en carabineros y ahora en la policía de investigaciones. Esto forma parte del proceso, por eso que lo estoy nombrando, parte del contubernio. Esto no son cosas aisladas o casuales. Fíjese que han sido formalizados por robos inconmensurables diversos comandantes en jefe del ejército, diversos generales de ejército, diversos generales directores de carabineros, diversos generales de carabineros y ahora el exdirector de la Policía de Investigaciones PDI. Sin que la Contraloría, el Ministerio de Defensa y las presidencias que han habido durante estos años hubieran detectado jamás alguna irregularidad en estas instituciones.
La compra de políticos. Después de que la ciudadanía tomó conocimiento que en los últimos 30 años los empresarios habían comprado a todos los políticos mediante el sistema de las boletas y las facturas falsas por pago de servicios inexistentes, lo que les permitió obtener leyes favorables a sus intereses, la gente pensó que había llegado al fin esta corrupción, esta compra y venta de políticos. Sin embargo, nadie fue condenado a cumplir una pena de cárcel, debido a que el Servicio de Impuesto Interno, el director, recibió la orden de la señora Bachelet que no se querellara. Y sin la querella de Impuesto Interno, el Ministerio Público no puede seguir adelante con estos procesos. Así que, de hecho, quedaron absueltos todos. Y especialmente se beneficiaron Bachelet y Piñera, que fueron los que estaban en el gobierno cuando ocurrió esto, y ellos dirigían, por lo tanto, al Servicio de Impuesto Interno. Así que salieron todos, digamos, felices y contentos. Después viene el tema de la desigualdad. Chile tiene el mayor coeficiente de desigualdad Gini entre los 35 países que forman la OCDE. Y esto se mantiene, ¿eh? Esta es una cosa que viene ya de 50 años y no cambia. Fíjese que, de acuerdo a las cuentas CACEN, el valor para Chile es 0,55%. Y cuando baja o aumenta, mejor dicho, de 0,50, se considera que representa una alta desigualdad. Pero sin embargo, si se usan los datos ajustados del Servicio de Impuesto Interno, ese índice para Chile es 0,63%. Al mismo tiempo que el 20% más rico concentra el 72% de la riqueza. Comisiones por cuenta de ahorro de la AFP. Desde el año 81 hasta el 2008, las AFP solamente cobraban comisiones por los fondos previsionales, o sea, los fondos tenía la persona para jubilar, pero no por las cuentas de ahorro que tenía esa persona. Sin embargo, la señora Bachelet le permitió cobrar por las dos cuentas. Así que lo que nunca habían necesitado desde el año 81 hasta el 2008 para ganar millones y millones, se le duplicó. Y sin entregar ninguna contraprestación al afiliado. Era simplemente un regalo que le hizo el Estado a través de la señora Bachelet, que también cobraran comisiones por las cuentas de ahorro sin entregarle ningún servicio distinto del que entregaban antes que no le cobraran las comisiones. La privatización de los servicios del Estado, esto dio lugar a la creación de múltiples organismos privados que lucran con los recursos del Estado. Por ejemplo, están las agencias de asistencia técnica educativa ATE, en que la mayoría de ellas son de personeros de la democracia cristiana, que además tienen cantidad gigantesca de los famosos colegios particulares subvencionados. Y estos organismos, fíjese, a lo que se dedican es prestarle asesoría técnica a los colegios que tienen bajo puntaje en el CIMSE en desmedro del Ministerio de Educación. O sea, no tendría por qué el Ministerio de Educación entregarle este dinero a unos particulares para hacer lo que constituía la esencia de ese ministerio, que era fiscalizar y apoyar la educación en cada establecimiento. Después están, fíjese, las OTEC, organismos técnicos de capacitación. Antes, los cursos de capacitación para los trabajadores los entregaba el CENSE directamente. Ahora no, pues. El CENSE es como una especie de mediocampista que reparte la pelota. Entonces, quienes entregan este servicio son estas OTEC y son pagadas por el Estado. Así que hay otra fuente de riqueza fundamental para los que tienen operadores políticos, contactos políticos y consiguen esto, pues. Eso no existe para usted o para mí, pues, estimado amigo o señora. Después tenemos los OCA, los organismos colaboradores acreditados del Sename. Fíjese que estos organismos administran el 96,18% de la oferta anual para atención de menores que proporciona el Estado. O sea, toda. Y son pagados, por supuesto, por el Estado. Y estos se hicieron famosos con la muerte de la menor Lisette Villa en el centro Galvarino. Respecto
de estos organismos, OCA, el Senado M no tiene ninguna atribución, escúchese bien, para aplicar multas o sanciones por irregularidades o por mal uso de los fondos fiscales. En las OCA han muerto 1.313 niños en los últimos años sin que nadie haya ido a la cárcel, siendo que más del 50% de estas muertes fueron por causas violentas. Estos organismos privados pertenecen todos a redes políticas y han convertido en millonarios a una estirpe completa de fulanos que nadie sabe quiénes son ni cuál es su mérito para estar ahí. Y ellos en retribución financian al partido, sobre todo cuando hay elecciones. Los planos de los inmuebles. Si usted obtiene el plano de la construcción de las instalaciones de agua, gas o electricidad de una propiedad o de un edificio, descubrirá que no corresponden a la realidad, como lo he comprobado yo fehacientemente. Porque ninguna institución o empresa los coteja al recibirlos. Cuando les entrega el arquitecto el plano respectivo, ellos lo archivan. Y cuando usted lo solicita después para hacer un trabajo mayor, se da cuenta que no coinciden. Pero aquí esto, digamos, se cumple con la ley. Y la ley establece que basta que sea entregado. ¿Qué cosa? Lo pueden entregar hasta el Peneca, en vez de entregarle el plano al funcionario. El funcionario pone el timbre y lo archiva. Se acabó. El aula de clases. Fue llamada alguna vez el templo del saber, pero hoy es el lugar de Chile donde impera la violencia, el desacato, la ordinariez, la grosería, la ofensa y el odio a lo bello y el odio a lo propio por parte de los estudiantes. Lo que demuestra el grado de destrucción a que llevó a la sociedad chilena el contubernio neoliberal marxista. Y ocurre que esto se manifestó con mayor fuerza cuando los estudiantes rociaban con combustibles a los profesores dentro de los establecimientos y amenazaban con quemarlos vivos. ¿Ustedes recuerdan eso? Por ejemplo, en el Liceo Darío Salas, ocurrió varias veces. Todo esto produjo la muerte de las palabras ética, compasión, ternura, caridad, piedad o misericordia, que en Chile ya perdieron todo significado, o incluso son hasta objeto de burla. La justicia penal, fíjense, la nueva justicia penal. Este catafalco que crearon en la época entre Frey y Lagos del Ministerio Público, que por sus dimensiones equivale a un poder judicial paralelo, tanto en personal como en edificios, desde ese momento las víctimas quedaron sin ninguna protección. Y eso queda demostrado porque los asesinatos en un 95% nunca son resueltos, incluso los que son de uniformados. Y entonces sucedió el caso que la víctima no tenía la representación ni la defensa fiscal, porque ellos le decían en sus caras: yo no soy el abogado de las víctimas. Sin embargo, el delincuente sí tenía un abogado pagado por el Estado y lo sigue teniendo, pues con la Defensoría Pública. Entonces, dígame si no hay ahí una perversión del sistema que dejan a la víctima sin defensa, fíjese usted, y el delincuente está defendido y protegido por el Estado con la plata del mismo señor que fue víctima del delito. Después, fíjese, tenemos el tema de que les pagan un bono por gestión por causa terminada. ¿Entiende usted eso? Tanto a los jueces, a los fiscales como a los defensores penales. O sea, esto es lo mismo que le pagaran un extra a los médicos en los hospitales por echar a la gente para su casa. Eso sería causa terminada en materia de salud. Y entonces ellos se preocupan, pero aceleradamente, de cerrar todas las causas y archivarlas para ganar más plata. Y entonces estos bonos de gestión pervierten todo el sistema. El sistema se transforma en una forma de ganar un sueldo mayor en la medida en que se deje más en indefensión a las víctimas en manos de los delincuentes, porque así opera el sistema. Y resulta que una ínfima minoría de casos llega a juicio oral. Y luego está el tema de que estos sistemas que buscan terminar con los procesos a como dé lugar,
ocurre que humilla de tal modo a la víctima que en la misma audiencia en que él iba porque obtuviera alguna sanción el delincuente o alguna indemnización, en su propia cara le van a decir que el delincuente queda sujeto a una suspensión del procedimiento y tiene durante el periodo de suspensión, que es generalmente un año, la terrible pena de firmar una vez al mes. Y entonces esa la pasan como otra causa terminada para el bono de gestión. Y ese es el motivo por el que el 60% de las causas son archivadas en Chile. Y eso no causa alarma ni a los candidatos presidenciales, ni a los parlamentarios, ni a los políticos, ni a la opinión pública. Nada. 3 millones de inmigrantes. El contubernio neoliberal marxista permitió el ingreso a Chile de más de 3 millones de inmigrantes, transformando los barrios de cada ciudad en una cloaca llena de hacinamiento, de delincuencia, de narcotráfico, de miseria, de enfermedades, de violencia y ruido molesto, que convirtieron en un infierno el hábitat de la mayoría de los chilenos. Los votantes o simpatizantes de derecha han vivido durante estos 3 años en un limbo muy propio de su manera de ver el mundo, en base a mitos y a quimeras. ¿Cuál era el limbo? Que si la cosa se ponía fea, habría un golpe de Estado que los salvaría y que salvaría al modelo. Y la otra limbo en que han vivido durante estos 31 años es que los comunistas y los socialistas renovados eran ahora demócratas. Esto demuestra la demencia cognitiva que les impide ver la realidad. Agreguemos ahora que durante estos 50 años, muy pocas personas, por no decir nadie, de la clase media y de la clase baja, vivió holgadamente, feliz y en paz. Por el contrario, todos sus esfuerzos tuvieron que estar destinados a sobrevivir como fuera, bajo un régimen que excluyó todo concepto de justicia social en Chile. Ahora se están tomando casas, terrenos, propiedades, fondos, y nos dan las cifras en todas partes. Y esto me retrotrae a lo que pasó en los años 50, 60 y 70 por el Partido Comunista. Fíjese que las tomas de esos años era la principal arma con el que el Partido Comunista buscaba destruir el Estado burgués, porque con las tomas mataba 4 pájaros de un tiro, igual que ahora. Primero, desestabilizaba el Estado, fundamental para poder derribarlo. Segundo, acababan con el derecho de propiedad, que es lo que siempre han pretendido. Tercero, alentaban a las masas a tomar más, porque si resultó uno al lado, ¿por qué no los demás allá no hacen lo mismo, verdad? Y cuarto, demostraban que ellos eran los que tenían el poder territorial, pues, cosa que también hoy día se está demostrando. Quiero decir que solamente gracias al golpe de Estado, las personas que le habían tomado las propiedades pudieron recuperarlas. La democracia liberal es un dogma sacrosanto para los botópatas neoliberales, o sea, los que creen que con el lápiz se arregla todo. Y en eso están empeñados, llevan 31 años con la misma, el lápiz. Entonces, esta democracia liberal sacrosanta es tan sublime que si el pueblo elige, por ejemplo, como presidente a Idi Amin Dada, el dictador de Uganda, que era caníbal, habría que respetarlo, porque fue elegido democráticamente, entonces había también que respetarlo democráticamente. Y lo mismo pasa si el país es convertido en una cárcel comunista. Hay que acatarlo democráticamente porque hay que ser democrático hasta las últimas consecuencias. Quiero agregar que el ejército terrorista que apareció después del 18 de octubre y que opera impunemente durante estos 2 años, domina las calles en todas las ciudades. Acabó con el derecho constitucional de reunión en Chile. Y es el principal instrumento de sometimiento de la población que utilizará el gobierno de Boric para impedir que en Chile existan marchas
anti-Boric el próximo año y en los años siguientes. Sin embargo, nadie le ha tomado el peso. Yo escucho las declaraciones, por ejemplo, del señor Kast. Jamás ha mencionado este problema. O sea, si vamos a empezar por algún lado, tenemos que empezar por lo más básico de lo más básico, pues. ¿Qué es esto? Y luego, en cada manifestación, fíjese, el Partido Comunista pone más de 2 millones de pesos para que operen estos sujetos. Porque, por ejemplo, en la marcha que hicieron, el ataque que hicieron en contra de la manifestación contra la inmigración, había 100 individuos. Y a cada uno de esos usted a lo menos tiene que pagarle la movilización y la alimentación de ese día. Y más le dan el traje negro, le dan la capucha, le dan la mochila para que porte las piedras, le dan los palos y además les dan la droga, pues. O sea, y fíjese la cantidad de dinero que funciona para que esto se mantenga. Y no hay ningún empresario patriota que ose siquiera proponer que él podría financiar alguna brigada de defensa de las marchas patriotas. La marcha de las cacerolas vacías de diciembre de 1971, en que mi madre fue una de las organizadoras de ella a través del Partido Nacional, cuando Fidel Castro aún estaba en Chile, se pudo efectuar, estimada amiga y amigo, solamente porque el Frente Nacionalista Patria y Libertad y la brigada Rolando Matus del Partido Nacional protegieron a las señoras, porque los comunistas las atacaban con papas con gilet insertadas en ellas, y además con armas y con golpes y con patadas, pero ellos fueron enfrentados, y por eso durante los 3 años de Allende la ciudadanía pudo mantener las calles y pudo mantener la presión contra el gobierno y pudo seguir haciendo manifestaciones. Hoy no existe nada de eso. Y sin embargo seguimos hablando del voto, de los debates presidenciales, del CERVEL, de los porcentajes, y nadie se preocupa de lo que pasa en las calles. Quiero decir que en la noche en que salió Allende fue el momento en que Pablo Rodríguez se hizo conocido a nivel nacional, porque fue invitado esa misma noche en una entrevista que le hicieron a representantes de las candidaturas, y él fue en representación de don Jorge Alessandri, y esa noche él hizo una verdadera arenga, y fue tan poderoso que le levantó el ánimo a todos los chilenos que estaban absolutamente hundidos. Y él señaló que desde ese momento comenzaba la lucha frontal contra el marxismo. O sea, no era cosa que había que empezar a pensarlo, había que reflexionar, había que esperar primero qué es lo que iba a hacer el señor Allende, pues, que es la manera más hábil para no hacer nada. No, él lo señaló y lo ejecutó. La noche en que gane Boric, no me venga con el cuento que no, si va a ganar esto. Bueno, déjenme a mí por lo menos decir lo que yo pienso. La noche en que gane Boric va a galvanizar a los patriotas, tal como pasó la noche en que ganó Allende. Porque ahí ya sacaban, digamos, las máscaras, los mitos o las quimeras. Entramos en el terreno de la realidad químicamente pura. Y en ese momento, los patriotas y los nacionalistas seremos reconocidos por la gente como los únicos defensores del patriotismo, pues. Y esto pondrá fin a la derecha neoliberal que, entre otras gracias, nos llevó al Armagedón. Porque imagínese usted que Allende, después que hubiera salido, la derecha por razones X le hubiera ofrecido cambiar la Constitución, pues. Entonces ellos podrían configurar a las Fuerzas Armadas en una fuerza revolucionaria. Esto fue lo que hizo la derecha, pues. No Piñera, la derecha con Piñera. Si no nos defendemos, a contar del gobierno marxista, seremos convertidos en siervos de los colectivos comunistas, como ocurre en Venezuela, que ya la gente no hace ninguna manifestación. Y resulta que el tema es que Carabineros tampoco ya defiende las manifestaciones patrióticas como pasó en la manifestación contra la inmigración. Ellos dejaron impunemente frente a la Moneda y en Ahumada con Alameda
que los marxistas masacraran a los patriotas. Así que vamos entendiendo, digamos, la realidad. Sáquense por favor la venda de los ojos. El chileno que surgiría de este aplastamiento sería un chileno sin dignidad, sin orgullo y sin orgullo patriótico. Si el chileno cae en esa situación, pasa a ser nada. Se le acaba todo lo noble, todo lo que le da la fuerza y todo lo que lo enriquece. Eso es lo que está en juego, estimadas amigas y amigos. Luego voy a hablar de algunas cosas porque no puedo extenderme. Van a sacar las estatuas de Pedro de Valdivia, de la Plaza de Armas, y de Diego Portales frente a la Moneda. Y probablemente van a colocar ahí a Víctor Jara o a Lautaro. Y van a indultar a todos los terroristas y delincuentes, tal como lo hizo Allende, a poco ser electo, con los terroristas presos, diciendo que eran jóvenes idealistas. Y eran tan idealistas que los jóvenes del BOP, Vanguardia Organizada del Pueblo, pocos meses después asesinaron a Edmundo Pérez Zújovich. El mejor enemigo que pudo encontrar el marxismo cultural en Chile, porque quiero hacer la diferencia entre el marxismo económico y el marxismo cultural. El marxismo de Carlos Marx es básicamente económico porque busca, mediante la agudización de la lucha de clases, tomarse el Estado y después cambiar la cultura. El marxismo cultural de Antonio Gramsci opera al revés. Primero controla la cultura mediante la hegemonía cultural de ellos y después se toma el Estado. Ese es el proceso que han seguido acá en Chile. ¿Y cómo lo hicieron? El neoliberalismo les entregó la educación, los establecimientos educacionales, las universidades, la cultura y los medios de comunicación. Así que más fácil, ¿dónde? No hubo una sola oposición en estas áreas del neoliberalismo que estaba preocupado, como siempre lo ha estado, de su discurso monotemático. Vamos a entrar, por lo tanto, estimadas amigas, en un proceso muy negro que nos obligará a luchar en desventaja para mantener nuestro espíritu en alto. Sin embargo, la fuerza espiritual, la fuerza moral y algo muy importante, usted tiene que aprovechar cada oportunidad en su familia, con sus amistades o donde pueda para plantear estos temas. Hay que generar la presión desde las bases y en todas partes. Esa es la arma más poderosa, lo que se llama el general rumor. Estimadas amigas y amigos, gusto de haber estado con ustedes y ¡viva Chile!